Bueno, en inmunocompetentes, ¿cuál es la situación con respecto a las vacunas? Eh, la vacuna para hepatitis B está considerada por parte del Ministerio de Salud que es una vacuna universal. Todo habitante de nuestro país tiene que tener inmunidad para hepatitis B. Esto implica que las personas no necesitan una orden médica para acercarse al vacunatorio y recibir la vacuna. Desde el año 2000, la vacuna de hepatitis B está presente en el calendario nacional de vacunas, por lo tanto, los nacidos después de 2000, si siguieron toda la pauta establecida de inmunizaciones según el calendario, deberían estar inmunizados. Pero antes de ese año, antes del año 2000, los nacidos antes del año 2000 no cuentan con esa ventaja. Las indicaciones de vacuna de hepatitis B estaban dirigidas sobre todo al personal de salud o puntualmente a algunos grupos de riesgo. Así que es importante porque vemos todavía casos de hepatitis B aguda o crónica, que se aliente la vacunación de hepatitis B en los adultos, sobre todo en los que nacieron antes del año 2000. Después tenemos en inmunocompetentes vacuna antigripal y antineumocóxica con esquema secuencial de acuerdo a la presencia o no de factores de riesgo. La vacuna doble bacteriana, que si contamos con un esquema primario, ya la doble bacteriana se tiene que dar cada 10 años porque tiene ese periodo de vencimiento, donde después del octavo año ya empiezan a caer significativamente los anticuerpos. Así que eso es importante. Muchas veces se da el último refuerzo en la infancia o en la adolescencia y después no se vuelve a indicar la doble adultos, la doble bacteriana. Y bueno, importante en adultos inmunocompetentes tener presente si tienen inmunización o no para sarampión, preferentemente, con doble o triple viral. Porque si bien el sarampión es una enfermedad que está eliminada en nuestro país, no está erradicada, pero sí está eliminada, justamente al no estar erradicada a nivel global, muchos casos de importación de sarampión puede afectar a los huéspedes susceptibles, que son los huéspedes menores de un año, que son los niños, los niños que no han sido aún vacunados, porque la vacuna empieza por calendario a aplicarse a partir del año. Entonces, esos son los huéspedes susceptibles, y en caso de tener algún caso importado, potencialmente hay una situación en la que puede despertarse un brote, como nos ha pasado en el año 2002 o en el año 2010. Y más ahora con lo del Mundial, que recuerda a ese brote que tuvimos en el año 2010. También tuvimos otros casos en el 2018, también un aumento de casos, sobre todo en lo que era Cava y algunas regiones de la provincia de Buenos Aires. Y en cuanto a vacunas en inmunocompetentes, situaciones especiales, hice la aclaración o con algunos puntos a tener en cuenta de vacunas en viajeros, que son personas inmunocompetentes, pero que van a requerir o van a necesitar para completar el viaje, reduciendo al máximo el riesgo de complicaciones de salud, algunas vacunas según el área que vayan a visitar, porque obviamente la situación epidemiológica nuestra no es la misma que en otros países. Cada vez es más común los viajes de aventura, los viajes de más de 4 semanas. Esos puntos aumentan enormemente el riesgo de complicaciones de salud durante el viaje. Así que eso amplía las indicaciones de vacunas fuera de lo que es el calendario de vacunación. Hasta en algún sentido no está contemplado en el calendario nacional de vacunación estas situaciones de viajeros. Y por último, en pacientes inmunocompetentes e inmunocomprometidos, tener en cuenta las vacunas para COVID, que han sido todo un capítulo nuevo en lo que es vacunas. Bueno, voy a desarrollar algunas en particular, ¿sí? Sobre todo aquellas que prestan a confusión, que tienen varias aristas. Una de esas es la vacuna antineumocóxica.
En realidad me expresé mal, porque no es la vacuna antineumocóxica. Existen dos vacunas distintas para protección contra la enfermedad invasiva por neumococo. Y esas vacunas son la vacuna Prevenar 13, que es una vacuna polisacárida conjugada de 13, con la protección para 13 serotipos, y tenemos la otra vacuna, que es la vacuna polisacárida de 23 serotipos, o Neumo 23 comercialmente, o Neumovax 23. Actualmente la indicación de vacuna para neumonía se enfoca sobre algunos grupos de población en particular, que son aquellos que tienen factores de riesgo para mala evolución de la enfermedad. Y en ese grupo tenemos los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, como son los asmáticos, pacientes EPOC, pacientes que tienen otras enfermedades de base, comorbilidades, como los pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, cirróticos con insuficiencia renal crónica, con o sin hemodiálisis, pacientes con cardiopatías como enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca. Bueno, todos estos pacientes tienen el perfil para indicar la vacuna, el esquema secuencial de vacuna antineumocóxica. También entran dentro de las indicaciones los pacientes que fuman, y no necesariamente que tienen diagnóstico de POC, tanto tabaquismo activo como pasivo, alcoholismo y obesidad. Por edad, los pacientes mayores de 65 años tienen mayor riesgo de complicaciones por la infección por neumococo, y los pacientes inmunocomprometidos. Dentro de los inmunocomprometidos consideramos aquellos que tienen un inmunocompromiso adquirido por enfermedad de base, como puede ser cáncer, enfermedades oncohematológicas, HIV, pacientes que están bajo tratamientos inmunosupresores, y los pacientes asplénicos. Y también tienen indicación de vacuna los pacientes con enfermedades del sistema inmunológico congénito, inmunodeficiencias primarias. Pacientes con fístula del SR, si bien no son inmunocomprometidos, tienen un riesgo aumentado obviamente de meningitis por neumococo, y aquellos que tienen un implante coclear. Todas esas serían las indicaciones de vacuna para neumococo. Los que no cumplan con esta condición no deberían recibir la vacuna, al menos por lo que es el calendario nacional de vacunas. Después está la consulta individualizada, ¿no? Pero no tienen tampoco, los que están fuera de este grupo, un riesgo aumentado de mala evolución por neumonía. ¿En qué consiste el esquema secuencial? Como existen dos vacunas, se van a complementar. Para saber cómo la vamos a indicar, tenemos que tener en cuenta si el paciente es un inmunocomprometido severo o no. Si es un inmunocomprometido, vamos a seguir un esquema. En cambio, si tiene indicación de la vacuna, pero no es es un no inmunocomprometido, lo que vamos a hacer es indicar la conjugada de 13 serotipos, Prevenar 13, primero, siempre primero porque va a tener mejor respuesta que si lo hacemos de forma inversa. Y después, ahí hay un dilema, no un dilema, hay un punto donde no hay un acuerdo en cuanto a cuánto tiempo tiene que pasar entre la Prevenar 13 y la polisacárida de 23. Para el Ministerio de Salud, la indicación es conjugada 13 serotipos y al año la polisacárida de 23 serotipos. Pero la realidad es que el intervalo mínimo para poder aplicar la polisacárida es de 2 meses. Y como la realidad también es que cuanto más tiempo pasa, más difícil es lograr que se concrete esa segunda vacuna, yo suelo indicarles a todos, inmunocomprometidos y no inmunocomprometidos, primero la Prevenar 13 como tiene que ser, y a los 2 meses le indico la polisacárida 23. Así no tengo una oportunidad perdida de vacunación. Porque el paciente tiene que recordar, o yo tengo que recordar o tener presente que en un año se tiene que dar la polisacárida, nunca se van a aplicar. Es así. Entonces, es más práctico indicarla más cerca de la 13. Pero bueno, el ministerio lo que dice es de darla al año. Y esto sería todo. Sería una dosis de Prevenar 13 primero y una dosis de polisacárida 23
con ese intervalo de tiempo. Y ahí se termina en primera instancia el esquema de vacunas. Una y una. Estamos hablando de no inmunocomprometidos. Y ese mismo paciente, cuando cumple los 65 años, se da un refuerzo de la polisacárida 23. Yo no lo aclaré, ahora veo en el Power, no lo aclaré, pero es de la polisacárida 23. ¿Qué pasa con el grupo de inmunocomprometidos? La diferencia va a ser que no hay dudas que el intervalo entre la 13 y la 23 va a ser de 2 meses, y no hay discusión, es lo más fácil. La diferencia entre inmunocomprometidos y no inmunocomprometidos es que los inmunocomprometidos a los 5 años de la primer polisacárida 23 van a recibir un refuerzo de la polisacárida 23 independientemente de la edad. Y ellos mismos al llegar a los 65 años van a recibir otro refuerzo. Esas serían las diferencias. Entonces, primero establecer si el paciente es inmunocomprometido o no. Si no es inmunocomprometido es fácil, es una de cada una, primero la 13, después la 23, y cuando cumple 65 años se aplica un refuerzo de la 23. En cambio, los inmunocomprometidos, lógicamente la respuesta es menor, por lo tanto es 13. 2 meses, la polisacárida 23, y a los 5 años un refuerzo de la polisacárida 23. Cuando cumplan los 65, otro refuerzo más. En los casos que la indicación sea porque el paciente tiene más de 65 años, no requiere ningún refuerzo. Se hace la conjugada 13, la polisacárida 23 y se terminó ahí el esquema de vacunas. ¿Qué pasa si por alguna razón el paciente ya recibió o venía recibiendo la 23, la polisacárida 23, y yo quiero darle el complemento, que en este caso sería la conjugada 13, la Prevenar 13? Tiene que pasar un año, ahí sí, y esto está demostrado porque existe una interferencia entre las dos vacunas cuando se da primero la 23 y después la 13, hay que dejar pasar un año. Así que eso a tener en cuenta. Lo que quiero desterrar es la indicación a todo paciente inmunocomprometido de que cada 5 años se aplique una vacuna antineumocóxica polisacárida 23, que es algo que se trae, es algo que se hacía antes, pero bueno, la nueva evidencia demostró que no hay necesidad. El esquema de vacunas para neumonía se reduce a esto. Si tenemos un paciente diabético, ¿no? Menor de 65 años, diabético, listo, le doy la 13, le doy la 23, y no hay que vacunarlo más hasta que llegue a los 65 años. Bien, terminando con la vacuna de las vacunas antineumocóxicas. Algo importante que no comenté de la vacuna antineumocóxica, sobre todo de la Prevenar 13, es que a diferencia de la 23, tiene una reducción significativa tanto en las neumonías, de los eventos de neumonía invasivos con bacteriemia, como en aquellas neumonías no bacteriémicas, que no se consideran invasivas. Y eso es importante porque incluso las neumonías no bacteriémicas tienen mayor mortalidad o mayor impacto en la evolución de los pacientes que aquellas que se asocian con hemocultivos positivos, que es algo que uno pensaría que debería ser al revés, pero la realidad es que las no bacteriémicas tienen peor evolución. Entonces, que esta vacuna antineumocóxica conjugada tenga una reducción de los eventos de neumonía, tanto invasiva como no invasiva, es algo muy importante. Estoy viendo que me queda poco tiempo. Bien, vacuna de hepatitis B. Es una vacuna recombinante, inactivada, se puede aplicar en inmunocomprometidos sin ningún tipo de problema. El esquema clásico es de 0, 1 mes y 6 meses. Y el esquema rápido es de 0, 1 mes, 2 meses y 12 meses. Yo usaba un esquema más rápido, más acortado aún, sobre todo en pacientes que van a recibir algún tipo de inmunosupresión, que es de 0, 7, 21 días, 28 días y refuerzo a los 6 meses. Pero la realidad es que hace rato que no está como una recomendación, así que no lo voy a dar como una opción. ¿Sí? Me voy a quedar con esto y bueno, para algo sirven las actualizaciones. Así que el esquema rápido ahora va a ser exclusivamente de 0, 1, 2 y 6 meses.
El control serológico de respuesta de anticuerpos se hace en grupos de riesgo, en pacientes inmunocomprometidos y en el personal de salud. Si no, no es necesario medir anticuerpos para evaluar respuesta a la vacuna. En caso que se midan anticuerpos y estos anticuerpos estén por debajo de las 10 miliunidades internacionales, me habla de que no hubo respuesta, al menos al primer esquema. Entonces, lo que se hace es repetir el esquema. Se hacen nuevamente las 3 dosis. Y si no hay niveles al controlar esa revacunación, el paciente ya se categoriza como no respondedor. En cuanto a vacuna doble o triple viral, ¿no? Esta vacuna a virus vivos atenuado consta de elementos antigénicos para sarampión rubiola en la doble viral y sarampión rubiola y parotiditis en la triple viral. Los efectos adversos son infrecuentes, están contraindicadas en inmunocomprometidos y embarazadas, y también en pacientes que tuvieron o están cursando tuberculosis, porque hay una asociación en cuanto a la reactivación de tuberculosis con la vacuna antisarampionosa, por el componente de sarampión. Lo que hablábamos, que hubo eliminación del sarampión desde 2002 y reintroducción del virus por importación en pacientes que volvían al país enfermos con sarampión. La vacuna no está indicada en menores de 1 año, pero en situación de brote, como ha pasado ya no hace mucho tiempo, se puede indicar hasta a partir de los 6 meses. Si se aplica una vacuna de una triple o doble viral a partir de los 6 meses y en menores de 1 año, después esa vacuna no cuenta como una dosis, después se tiene que volver a dar, o sea, se tiene que dar 2 dosis más después, no cuenta como primer dosis. ¿Y a quiénes le tendríamos que, con quién tendríamos que ver si el paciente tiene inmunidad o no para doble o triple viral? Sabemos que los nacidos antes de 1965 estuvieron expuestos a infección natural y están inmunizados de forma natural para sarampión, con lo cual los mayores de 65 años no requieren vacuna ni buscar a ver si tienen alguna forma de vacuna. Si tienen la libreta sanitaria y tiene 2 dosis, bueno, ese paciente ya está inmunizado, no requiere. O sea, al igual que aquel que nació antes de 1965, no hay que vacunarlos. Y aquellos que tienen anticuerpos antisarampión específicos antirrubiola en el laboratorio, tampoco requieren la vacuna doble o triple viral. El resto habría que considerarlo y si no tenemos forma de constatar que está inmunizado, habría que indicarle la vacuna triple viral. Por otro lado, lo de los anticuerpos es relativo también, porque cuando hubo el último brote, hace 3, 4 años, hubo muchos de los pacientes tenían anticuerpos antisarampión, igual hicieron la enfermedad. Así que, pero bueno, es una forma que tenemos de decir si el paciente recibió o no la vacuna. ¿Qué pasa con los inmunocomprometidos? Los pacientes que, como les decía, que son receptores de células hematopoyéticas, son trasplantados, tienen que reiniciar todo el esquema de vacunas de cero. Pero la primera dosis idealmente la tendría que recibir después de 6 meses de haber recibido el trasplante de médula. Se aplica la dosis de gripe, la antigripal, requiere, como en los niños, 3 dosis de Prevenar 13, a diferencia del resto de los adultos que requieren una sola. Requiere un refuerzo de Prevenar de Neumo 23. El Haemophilus influenza B, también, como en los niños, requiere 3 dosis. La doble adultos también requiere 3 dosis. La vacuna polio, para polio, también son 3 dosis. La hepatitis B, 3 dosis son siempre. Hepatitis A, 2 dosis. ¿Ven? Esto acá se excluye de lo que plantea el ministerio en el calendario de dar una sola dosis de hepatitis A. Acá en los trasplantados se usan 2 dosis de hepatitis A. Y recién después de 2 años del trasplante, si el trasplantado es un trasplante autólogo, porque si es un trasplante alogenéico no, siempre que no haya un estado de inmunosupresión, que no haya enfermedad de injerto contra huésped, y no haya recaída de la enfermedad hematológica, ahí recién, después de 2 años del trasplante, se pueden dar las vacunas a virus vivos atenuados, solamente en los trasplantes autólogos, que son la triple viral y la varicela. Bueno, otro grupo de inmunocomprometidos
que los puse como escenarios especiales, son los asplénicos, o pacientes que no tienen vaso. Tienen que recibir la vacuna de rutina, que es la triple bacteriana celular, la vacuna de hepatitis B y la antigripal, como rutina. Y después, específicamente por su condición de asplénicos, tienen que recibir la antineumocóxica, como explicaba, esquema secuencial para inmunocomprometidos, la vacuna antimeningocóxica, en este caso, el calendario cubre nada más la tetravalente antimeningocóxica Menveo, o Menactra en un momento cuando no había Menveo, pero que es tetravalente con los serotipos A, C, W, 135 e Y. No contempla este esquema la cepa, el serotipo B de meningococo. Y tenemos que tener en cuenta que del total de enfermedad invasiva meningocóxica, el 46% es por estas cepas cubiertas por Menveo, pero el 50% de las formas de enfermedad invasiva por meningococo interviene el serotipo B. Por lo tanto, esos pacientes tienen una cobertura incompleta para meningococo. Por lo tanto, si la obra social, si el paciente tiene obra social y está accesible o económicamente lo puede pagar, lo ideal es que también se dé la vacuna conjugada B para meningococo Bexsero, que consiste en 2 dosis. Esto es importante tener en cuenta para darle la mejor opción al paciente en cuanto a su cobertura. Y también requiere la Haemophilus influenza B. En cuanto a Bexsero, hace poco la región sanitaria contaba con varias vacunas Bexsero, pero bueno, se estaban por vencer y al final, bueno, se usaron fuera de lo que es la indicación precisa de esto, porque se estaban venciendo, pero está la posibilidad, si no, de ver a través de región sanitaria si se pueden proveer las vacunas conjugadas meningococo B. Bueno, si nosotros sabemos que el paciente se va a realizar una esplenectomía, lo ideal es que se den las vacunas 14 días antes del procedimiento, justamente para llegar al momento de la cirugía con una inmunidad adecuada. En cuanto a la preinmunosupresión, importante antigripal anual, antimeningocóxica secuencial, hepatitis B, esquema rápido, DTPA, y si el tratamiento que va a recibir es, por ejemplo, no sé, con rituximab, que sabemos que genera un defecto, una alteración, una disminución de la respuesta de la estirpe B de la inmunidad, sería bueno también plantearnos cobertura para meningococo. Y siempre también pedir serología para hepatitis A, que sabemos que muchos ya están inmunizados de forma natural, pero los que no van a beneficiarse con la vacuna de hepatitis A. Bueno, voy a ir cortito porque ya se termina. En cuanto a viajeros, hay que tener en cuenta que hay 3 formas de indicar las vacunas. Son vacunas de rutina, que son las que ya hablamos, que son las de calendario, que muchas veces están desactualizadas. Vacunas recomendadas, que tienen que ver más con el sitio, el destino del viajero, donde va a ir, si es un lugar endémico de tal o cual enfermedad. Y con vacunas requeridas, donde la indicación no es por una cuestión de salud específica, sino para cumplir con las normativas internacionales de algunos países que requieren que el paciente ingrese con tal o cual vacuna. Para las vacunas recomendadas tenemos que tener en cuenta influenza. El virus de la gripe circula en zonas tropicales todo el año, no es estacional como ocurre acá, así que tengan en cuenta siempre para los viajeros que van a zona, ¿cómo es? Tropical. Después hepatitis A es endémico en muchos lugares, y bueno, los adultos las formas son mucho más graves que en los niños de hepatitis A. Quien no tenga inmunidad para hepatitis A y la pueda adquirir a través, por medio fecal oral, como se transmite, y encima está de viaje, la verdad que la puede pasar muy mal, incluso, bueno, ha sido causa de trasplante hepático en los niños, la principal causa antes de la vacuna. Después, para fiebre tifoidea lo mismo, tengan en cuenta que las formas paratifoideas no están cubiertas por la vacuna, es una vacuna polisacárida. Antimeningocóxica, depende de dónde vaya el paciente, puede beneficiarse con esta vacuna, sobre todo si van al cinturón del África subsahariana. En esos países hay circulación endémica de meningococo, así que hay que vacunarlos. Poliomielitis, si van como destino a Afganistán-Pakistán, hay que darle un refuerzo de SALC, y más aún si van a pasar más de 4 semanas en destino. Vacuna para la rabia, la profilaxis preexposición para rabia es muy indicada, sobre todo si el tipo de viaje va a ser de aventura, en lugares inhóspitos, donde no hay acceso a gamma globulina y va a haber exposición a animales
con rabia, que no solo, o sea, muchos sitios hay animales salvajes que son portadores de rabia, como los hurones, estos roedores, que ahora no me salen, los mapaches, esos animales muchas veces pueden tener rabia. Fiebre amarilla y triple viral. Ahora les voy a desarrollar sobre fiebre amarilla. Y bueno, y en cuanto a vacunas requeridas, fiebre amarilla, muchos países donde no tienen fiebre amarilla, nos consideran a nosotros como el sitio donde circula fiebre amarilla, entonces exigen al ingreso que la persona ingrese al país vacunado, ¿no? Pero no es una protección para el paciente, es un requisito normativo, nada más. Y lo mismo con la vacuna antimeningocóxica cuando se hace la peregrinación a la Meca. Bien, la vacuna antimalárica, a diferencia de lo que ocurría antes, que se revacunaba cada 10 años, ahora se indica una sola dosis y es suficiente de por vida, porque se demostró anticuerpos persistentes por más de 35 años. El tiempo mínimo para ingresar a área endémica con inmunidad es 10 días post vacunación. Antes no está ese paciente cubierto por la vacuna, está expuesto y es susceptible de adquirir fiebre amarilla si ingresa antes de esos 10 días. Bueno, los anticuerpos ya lo dije. Las indicaciones son pacientes en zona endémica mayores de 9 meses, como ocurre acá en Misiones. En situaciones de brote o epidemia, esa edad se puede bajar a 6 meses. Viajeros a áreas endémicas. Requerimientos de ingreso según normativa internacional, que eso ya lo hablamos. Y personal de laboratorio que manipule las vacunas. ¿Cuáles son los efectos adversos de la vacuna de fiebre amarilla? Bueno, hay efectos adversos leves, pero vamos a focalizar en los graves, la reacción anafiláctica como cualquier otra vacuna, pero después dos formas particulares de efectos adversos que tienen que ver con su característica de virus vivo atenuado, que son la enfermedad viscerotrópica, que se ve entre 4 y 14 casos cada millón de dosis aplicadas. Es un cuadro grave, de alta mortalidad, que implica un compromiso de múltiples órganos con sepsis viral, y se ha visto que cuanto mayor edad, más frecuente es la presencia del cuadro. Estamos hablando de un efecto adverso infrecuente, 14 casos como mucho en ese grupo de pacientes de más de 60 años, cada millón de dosis aplicadas, ¿no? Y se ha visto también un aumento en la incidencia de estos casos en inmunocomprometidos severos y pacientes con enfermedad del timo. Y por otro lado tenemos otro efecto adverso asociado a la fiebre amarilla, a la vacuna de fiebre amarilla, que es la enfermedad neurotrópica. Meningoencefalitis, síndrome de Guillain-Barré y ADEM, que es la encefalomielitis diseminada aguda. Esto, por el contrario, si bien tiene alta carga de enfermedad, tiene baja mortalidad. ¿En quiénes está contraindicada la vacuna de fiebre amarilla? En los niños menores de 6 meses de vida, en los lactantes, porque ha habido casos de transmisión de madres vacunadas que han pasado el virus a los niños y algunos hicieron cuadros graves, personas con antecedentes de enfermedad del timo, miastenia gravis, pacientes que han hecho reacción anafiláctica a ingestión de huevo y derivados, inmunocomprometidos, especialmente los inmunocomprometidos severos oncohematológicos, y el embarazo. Si fuera impostergable, no aplicar la vacuna antes del 6º mes de embarazo. ¿Por qué resalté esas dos situaciones, inmunocomprometidos y embarazo? Porque en circunstancias puntuales es inevitable que el paciente llegue a destino a una zona endémica con alta circulación de fiebre amarilla, como fue Brasil hace 3 años, es importante igual, si es algo que no es totalmente imposible de evitar, si uno pone en la balanza la frecuencia del efecto adverso versus el riesgo de adquirir fiebre amarilla y morir por fiebre amarilla, ese paciente se va a beneficiar de la aplicación de la vacuna. Lo mismo con las embarazadas. Pero bueno, preferentemente debería aplicarse después del 6º mes de embarazo. Son como unas contraindicaciones relativas, ¿sí? Inmunocomprometidos, depende de qué inmunocomprometido. Hay pacientes que tienen HIV con defensas bastante aceptables, que pueden recibir la vacuna, y otros pacientes trasplantados de médula, halogénicos, y ese paciente tiene que cambiar de destino. No podemos, estamos entre la espada y la pared. Así que bueno, depende de la contraindicación, no es tan estricta. Sí con los casos anteriores, no con estos dos puntualmente. Precauciones para fiebre amarilla. La edad es una precaución, no es una contraindicación. Si un señor de 65 años va a viajar como sea, porque quiere ir a Brasil en pleno brote de fiebre amarilla, es mayor el riesgo de la enfermedad que la vacuna, entonces la tenemos que indicar.
Los niños de 6 a 8 meses, mayores de 6 meses, también, en ese contexto de brote, deben recibir la vacuna. Y los pacientes con HIV que tienen más de 200 CD4 se podrían vacunar igual para fiebre amarilla, en las mismas circunstancias, situaciones inevitables, no hay otro destino y demás. Los que tienen más de 350 CD4 no deberían tener ningún problema. Las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica y demás, no son contraindicaciones ni precauciones. Esos pacientes se tienen que vacunar. Si la vacuna es un requisito y no hay recomendación, hay que emitir un certificado de exención de aplicación. ¿Qué significa eso? Que si el paciente, el paciente va a ir a un destino donde no hay circulación de fiebre amarilla, no lo vamos a exponer solamente para cumplir la cuestión burocrática. Se le hace un certificado donde queda exento por tal o cual motivo, porque tiene más de 60 años o porque tiene alguna enfermedad que contraindica algún tipo de inmunosupresión o demás, le hacemos un certificado para que ese paciente pueda entrar al país sabiendo que no tiene riesgo, porque va a ir a un destino donde no hay circulación viral. Entonces, en ese sentido no hay problema, y con ese certificado lo dejan pasar, es internacional. Bueno, y esto son 2 palabras porque ya me tengo que ir. Perdón. Calculé mal el tiempo. COVID-19, vacunas, acá en Argentina usamos vacunas a virus inactivado, como la vacuna Sinopharm, a vacunas vectoriales como la Sputnik, AstraZeneca, Janssen y CanSino, y de ARN mensajero como Pfizer y Moderna. Las vacunas lo que hacen es estimular, a excepción de Sinopharm, las demás lo que hacen es estimular la producción de la proteína Spike o proteína S, que es la que va a mediar el ingreso del virus a las células y es el principal, digamos, uno de los principales agentes patogénicos, ¿no? Entonces, la presencia de anticuerpos anti-S desencadenados por la vacuna lo que hace es neutralizar la entrada del virus y demás. Las vacunas tienen muy buena eficacia, rondan el 90% las 2 dosis, después de 2 dosis, en cuanto tanto a lo que es presencia de anticuerpos como la producción de células T de memoria. Y eso refuerza la respuesta inmunológica, no son solo anticuerpos, sino también la inmunidad celular está estimulada. Al aumentar la edad es menor la respuesta, y los pacientes oncológicos, oncohematológicos, trasplantados y HIV no controlados no supera el 50%, o sea que esa eficacia depende también del perfil del paciente. Y en cuanto a la seguridad, lo que está publicado, serio, es la presencia de casos de trombocitopenia trombótica inducida por vacuna, tanto para las formas vectoriales como ARN mensajero, después miocarditis en los casos de vacunas para ARN mensajero, trastornos neurológicos como cognitivos, parálisis de Bell y síndrome de Guillain-Barré, adenopatías persistentes y hepatitis autoinmune. Siempre en frecuencias totalmente, digamos, lejanas, que son, tenemos, por ejemplo, la trombocitopenia trombótica inducida por vacuna es de menos de 1 a 5 casos por millón de dosis aplicadas. En este caso, la vacuna no deja dudas que el beneficio ha sido mucho mayor que los efectos adversos. Esto si miramos y los comparamos con cualquier otra vacuna. Eso por ahora, después capaz sale otra información. Bueno, eso es todo, ¿sí?